triunfar, ¿ok? Y los voy a silenciar a todos como siempre, pero abran sus micrófonos cuando vayan a hacer comentarios, ¿ok? Simplemente es para que no entren los ruidos que a veces entran, ¿ok? Bueno, pues, ok. Vamos a retomar donde estábamos y terminando con las cosas poco democráticas, que era el tema que estábamos hablando, que fueron las cosas que más les impactaron del año pasado. Una de las cosas poco democráticas que les impactó mucho fue esto, que es la manera en que se aprueban las leyes en el Senado en particular. Aquí ven cómo un proyecto de ley, cómo se mueve a través de la Cámara de Representantes versus el Senado, lo que están viendo. En la Cámara de Representantes, que es lo que ven a la izquierda, sí se hace democráticamente. Hay 435 miembros y para pasar un proyecto, para aprobar un proyecto, necesitan 218 votos, que es la mayoría simple. No hay problema, es muy democrático como se hace en la Cámara de Representantes. ¿Cómo se hace en el Senado? Como vimos el año pasado, los que estaban, es todo lo contrario. Resulta que esto no está en la Constitución, pero la Constitución dice que cada una de estas, la Cámara y el Senado, podrá crear sus propias reglas de cómo hace, ¿verdad?, este tipo de la votación, por ejemplo. Y la manera en que la hacen desde el siglo XVIII, desde fines del siglo XVIII, principio del XIX, es esta. El Senado, aunque tiene 100 miembros, ¿verdad? Bueno, ustedes verán, bueno, pues entonces sería 51 votos, por supuesto, ¿verdad? 51 votos para ser aprobado. No. Hay una regla que ellos aprobaron, que es que no son 51 votos. Necesitan, para que pase cualquier legislación, necesitan 60 votos en vez de 51. 60 votos para proceder a votación y son los mismos votos que van a votar a favor. Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, porque lo decidieron. En un momento dado se decidió que eso era lo más conveniente para hacer. Claro, imagínense entonces, en vez de ir 51 a 49, las votaciones mínimamente tienen que ir 60-40. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser una mayoría tan excesiva? No hay una razón lógica, es simplemente tradición, ¿no? Así es como se hace. Ahora, ¿cuál es el efecto que esto tiene en una votación? Eso es lo que les quería mostrar ahora. Este es el efecto. Le estás dando en el presente, hoy, como la mayoría de los senadores son demócratas, ¿eh? Y la minoría son senadores del Partido Republicano, pero están ahí pegaditos. Creo que está 52, creo que ahora mismo está, bueno, es que hay unos independientes también, más o menos 52-48. Pero ¿qué pasa? Que con los 52 no, tampoco logras que se aprueben las leyes. Necesitas 60. Entonces, obliga al partido que tiene la mayoría a convencer a algunos de la minoría, a menos que tenga una mayoría de 60-40, pero es muy difícil tenerla. Así que lo que le da es tremendo poder a 41 senadores, porque con 41 ellos detienen la legislación. No pasa más nada con esa legislación. Entonces, esos 41 senadores que voten en contra de algo son los que van a tener el poder del veto para vetar, ¿verdad? Cualquier legislación. Entonces, hoy en día, esos 41 senadores que tienen ese poder del voto, en realidad representan menos votantes que los otros 60, no solo porque, obvio, son menos, ¿verdad? Sino porque en realidad sus departamentos, sus distritos de donde ellos vienen, ¿verdad? Sus estados, mejor dicho. La palabra aquí es los estados tienen menos población. Son los estados más pequeños, más rurales y más blancos. Entonces, para darles un ejemplo de cómo esto funciona, en el año 2013, que es el ejemplo que les pongo aquí, en los tiempos de Obama, hubo una votación para imponer que se revisaran los antecedentes policiales, si tenía casos previos de violencia, antes de otorgarle a una persona un permiso para comprar un arma de fuego. En ese momento la votación terminó 54-46. No pasó porque no tenía los 60 votos. Si ninguno de las dos posturas, a favor y en contra, tiene 60, no pasa nada. Ahora, esos 54 que votaron a favor
representaban la voluntad de 194 millones de estadounidenses que los escogieron para enviarlos allí. 46 senadores solo representaban 118 millones. Así que le dan un tremendo peso a esos senadores de los estados pequeños, y eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿verdad? Puede ayudar a los estados más pequeños a ser escuchados en el Senado, pero cuando hay legislación importante que mucha gente quisiera que pase, si no tienen los 60, no pasa. Ese es el problema con eso. Eso se llama filibusterismo, se le llama así, ¿ok? El filibuster o filibusterismo. Entonces, eso fue una cosita última de eso. Ahora, les quería hablar entonces de la Corte Suprema, que era otro tema que salta. Ajá, ¿alguien quiere decir algo? ¿Sí? ¿No? ¿No? Okay. ¿Podría mostrar de nuevo la lámina anterior a la... Esta. A esta? Sí. Y se necesita una mayoría cualificada de 60 votos para terminar el debate y proceder a la votación. Sí. Por eso ni siquiera se vota sobre ella hasta que no tengan 60. Tiene que tener los 60 para que la gente tan siquiera vote. Y se asume que 60, que si tienen los 60, son 60 que van a votar sí. ¿verdad? Sí, son los mismos que van a votar sí. O sea que en efecto es un voto lo que están dando. ¿Okay? Compromiso de voto. ¿Okay? Perdón. Ligia, sí. Y cuando se consiguen esos votos, ¿cómo se consigue? No hay unas reglas, se convence, se tratan de convencer. Por ejemplo, al principio del año, en enero, ¿se acuerdan? No sé si lo leyeron, que el portavoz de la Cámara de Representantes, la mayoría son republicanos ahí, quería ser este hombre McCarthy, y no tenía los votos, no tenía ni esos 218 votos que necesitaba, no los tenía. Y pasó más de una semana y votaban otra vez. Creo que votaron como 17, 18 veces y todavía no tenía los 218 votos. Y no vota, y no. Se puede seguir volviendo a hacer, pero es estúpido, es contraproducente seguir votando. El tipo no tenía dignidad porque le votaba, no tenía los votos, hasta que la gente se harta, porque no se pueden ir para la casa tampoco hasta que no termine la votación. Entonces esa gente tuvieron que traerles ¿Cómo pizza. juega en este caso? ¿Quién? El lobby, ¿cómo juega en este caso? Bueno, puede, obviamente, sí, si es una legislación que le favorece o no le favorece, los lobbies, los que hacen lobby, cabilderos están trabajando todo ese tiempo, tratando de convencer a uno, convencer al otro, pedirle el voto a aquel, pedirle el otro el voto. Y los mismos senadores se llaman unos a otros a través de amistad. Mira, tú eres mi amigo, no sé qué. Resulta que el presidente del Senado, que era, ¿no? Era el que antes, cuando estaban los republicanos en mayoría en el Senado, era Mitch McConnell. Sin embargo, ahora él es el portavoz de la minoría, pero sigue teniendo el poder, porque si él no consigue los 60 votos, las cosas no pasan tampoco, ¿no? Entonces, él resulta que es amigo de la infancia de Biden, de Joe Biden. Y a veces Joe Biden lo ha llamado por teléfono directamente por la amistad que tienen de chiquito, para convencerlo de que consiga tales votos o lo que sea, ¿no? Entonces se hace todo eso, todo eso se vale. No hay ninguna regla de lo que no se puede hacer para conseguir el voto. Puede ser por personalismo, puede ser ofertas de cosas, o mucho de lo que hacen es, bueno, si tú me dejas pasar esto, entonces yo te dejo pasar esto otro que tú quieres pasar entre los partidos. Eso se da mucho. Y se negocia, y sí, todo eso vale, todo vale ahí. Y ya, hasta algunos, como les dije, pasan, o sea, siguen pidiendo que se vote, hasta que alguien se raja y dice, ya, me rajé, voy a votar a favor o en contra, y ya. Y hace el desempate, ¿no? Si son poquitos votos los que hacen falta. Pero bueno, ¿cómo llegaron a esos 60 votos? Eso se decidió por tiene que haber un acuerdo entre republicanos y demócratas. Exacto, hubo un acuerdo entre todos los miembros del Senado en el 1800 algo, no me acuerdo el año, eso fue hace muchos años, y por tradición lo siguen haciendo. Y así siguen haciéndolo. Claro, ¿por qué no lo cambia el otro partido? Porque todos los partidos temen algún día ser minoría. Y esto le da mucho poder a la minoría. ¿Sí? Entonces, si tú lo eliminas, si ahora mismo, digamos, los demócratas, porque están en mayoría, lo eliminan y lo hacen a votación de 51, se puede hacer, si tienen los votos para pasarlo,
¿verdad? Que esta no es fácil. Digamos que tienen los votos y lo pasan. ¿Qué van a pasar? ¿Qué pasa? Que cuando ellos sean minoría en el futuro, porque nada te dice que siempre vas a ser mayoría, entonces no tienes ese poder, lo perdiste. Así que nadie lo quiere cambiar porque todos algún día van a ser minoría y lo pueden utilizar. Ups, ¿qué hice aquí? Okay. Así que es una manera de manejar las decisiones en el Senado. Se puede romper, las reglas se pueden romper y se ha roto, se rompió bajo el gobierno de Obama, pero lo que ocurre es que cuando se rompe por un propósito, se circunscribe a ese propósito en el futuro. Si, por ejemplo, en ese caso que se rompió, que se llama going nuclear, irse nuclear, es como volverse loco, se fueron nuclear. Lo que hicieron es, no tenían los 60 votos para aprobar a un juez para la Corte Suprema. Entonces, fueron los republicanos los que decidieron romper la regla para ese propósito específicamente, para escoger jueces. O sea que hoy en día, a partir de esa decisión que hicieron bajo Obama, para escoger los jueces ya no necesitan 60 votos en el futuro. Ahora van a necesitar solo 51 porque las rompieron, pero lo circunscriben al propósito por el cual las rompieron. Para todo lo demás necesitan 60. Así como pero ahí la placa dice, se necesitan 51 votos para ser aprobado. A menos que, exacto. Por eso lo... Y lo van a usar siempre que pueda. La minoría lo usa porque es la única manera que la minoría tiene poder. Invoca el filibusterismo y ahí adquiere poder. Eso fue lo que hicieron los republicanos en aquel momento, pero se arriesgan a que cuando ellos sean minoría, entonces el otro partido no va a usar el filibusterismo. ¿Entiendes? Es como un juego, todo es un juego político de poderes. Acá funciona, vamos a 60, no entiendo, porque si la regla es 51 en 100, lo otro es mal. Entonces, ¿cómo? Es como un acuerdo de caballeros que está por escrito y todo, ¿no? Cuando se tomó la decisión, como te digo, en 1800, en el siglo XIX se tomó esa decisión. Y se supone que las respeten todos como caballeros. El que las rompió primero fueron los republicanos con Mitch McConnell, pero para específicamente seleccionar jueces. Así que de ahora en adelante los jueces se eligen por 51 votos. Pero todo lo demás... ¿Lo puede romper cualquiera? Lo pueden romper, pero no lo van a romper, porque si lo rompen, abren la puerta. ¿Ves? Ese es el problema. Esa vez lo hicieron porque era demasiado importante. Cuando la rompieron, lograron aprobar dos jueces más republicanos, que es a lo que les voy a hablar ahora sobre los jueces de la Corte Suprema, para que vean la importancia de haber roto esa regla. Se la jugaron, pero se la jugaron bien jugada. ¿Okay? Se jugaron esa carta, pero se la jugaron bien. Y ahora les explico el por qué. ¿Ok? Síganme ahora con lo de la Corte Suprema. La Corte Suprema de los Estados Unidos es la corte más alta, ¿verdad? Igual que aquí hay también una Corte Suprema, todos los países tienen Corte Suprema, yo creo, ¿verdad? Copiando, ¿verdad? La Constitución de Estados Unidos, que fue la primera constitución escrita en la historia, ¿no? Entonces, en Estados Unidos en particular, esta Corte Suprema ha tenido distintas cantidades de miembros. Al principio tenía 5, o sea, lo han cambiado. El Congreso es el único que puede cambiar la cantidad de jueces que hay. Y esos jueces, lo interesante que tienen, y eso está por la Constitución, es que están nombrados de por vida. Nunca se tienen que retirar a menos que se quieran retirar, pero si se quieren seguir hasta que se caigan en pedacitos allí en el mismo, la corte, hasta ahí siguen, es de por vida. ¿Por qué de por vida? Para que pudieran ser independientes, para que no tengan miedo de perder su trabajo si votan de una manera o de otra manera. Se pensó así, para que fueran totalmente independientes. Entonces, hoy en día son 9 miembros que tiene el Senado. Y su tarea, según la Constitución, es interpretar y aplicar la Constitución. Se rigen por la Constitución. Claro, ellos, por ejemplo, si digamos el presidente se vuelve loco y somete un gobierno, bueno, eso es fácil, ¿no? Pasamos por Trump, somete un proyecto de ley que es muy terrible, digamos, algo terrible, ¿cierto? Lo tiene que someter al Congreso, el Congreso lo tiene que aprobar, ambas cámaras lo tienen que aprobar,
Digamos que todo aprueban, todo, no hay problema. Se aprueba todo. Esa ley se convierte en ley, pero es una ley horrorosa que no debe ser ley. Para darles un ejemplo, después del 9 de septiembre, del ataque del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, se aprobaron una serie de leyes que juntas se llaman la ley patriótica. Y algunas de las cosas que tenía esa ley son terribles. Por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos puede revisarle todas las cuentas, todos tus estados bancarios de todas tus cuentas de banco que hayas tenido en tu vida, sin pedirte permiso, sin que tú te enteres. Que el gobierno de Estados Unidos, las agencias del gobierno pueden revisar todo tu historial médico completo. Directamente pueden mirarlo, revisarlo y no te enteras, ni te tienen que pedir permiso ni nada. Las conversaciones telefónicas, todas las pueden escuchar. Tiene un montón de cosas esta ley. Algunas de esas cosas ya han sido consideradas inconstitucionales y ya se revocaron. Como por ejemplo, las otras no, todas siguen válidas. Por ejemplo, la de los bibliotecarios. Todos los bibliotecarios de Estados Unidos tenían la obligación, según la ley, de informar al gobierno cada vez que alguien viniera a la biblioteca y pidiera libros sospechosos. Era la palabra. En ese momento quería decir cosas sobre Islam o cosas sobre terrorismo, ¿no? Porque esa era la obsesión del momento. Pero muy abierto, ¿no? Y bibliotecarios cuestionaron eso y se logró determinar que era inconstitucional. Pero el único poder de los tres poderes que puede decir esto es inconstitucional e inválido, a pesar de que ya haya sido aprobado, es la Corte Suprema. Es, como suele ser, ¿verdad?, el último lugar donde vas a buscar justicia, donde vas a pedir que algo se corrija cuando ha habido un error. Entonces, por eso es que lo que dice la Constitución es lo que les marco acá, ¿verdad? Les subrayo, que sus decisiones son ley suprema. Van por encima de cualquier presidente, por encima de cualquier estado, por encima del Congreso, por encima de todo. Cuando un tribunal, cuando cualquier otro tribunal toma una decisión, se puede ir en apelación, pero la Corte Suprema no hay apelación, es final. Y más allá de ser final, se convierte en ley suprema. Todo el país lo tiene que obedecer. De estas leyes, estos jueces federales, claro, la Corte Suprema son solo 9, pero ya les pongo acá que hay 94 tribunales de distrito y 12 tribunales de apelación. Todos estos son a nivel federal, ¿ok? Los otros son a nivel de los estados, pero estos son a nivel federal. Quiere decir que las decisiones que ellos toman aplican a todos los Estados Unidos, no solo a ciertos estados, como diríamos, ¿no? Entonces, hoy en día, estas son las personas que están en la Corte Suprema. Estos son los que se sientan. Y les puse mi bandera, la bandera de Puerto Rico, para señalar que esta señora que está aquí, Sonia Sotomayor, es puertorriqueña, es la única hispana que ha sido la primera hispana que pertenece a la Corte Suprema y es puertorriqueña. Y bueno, por orgullo patrio lo tenía que decir. Ahora, fíjense, este que está en el medio en la foto es el juez presidente. Ese es el juez que decide las cosas administrativas de la Corte. El más influyente para los republicanos hoy en día es este señor que es acá, que fue el segundo juez del tribunal, la Corte Suprema, negro en la historia. Ahora la primera mujer negra en el tribunal es esta, que entró el año pasado, en el 2022 entró. Ella se llama Ketanji Brown. Estos jueces, si uno es inteligente, porque una vez que uno los logra que pasen y que obtengan los 60 malditos votos en el Senado, hasta que lo cambiaron la regla, que pase todo al aprobado, perfecto, tienen que ser aprobados por el Senado y por el presidente, que es el que los propone. Ajá, dime Teresa, ¿tú querías preguntar algo? Abre el micrófono, que no te escucho. Ajá. En el caso de que se enfermen o tengan algún problema de demencia o lo que sea, o sea, lo sacan, o sea. No lo pueden sacar como sacar. Sí se podría, que nunca ha pasado, hacerle un juicio para sacarlo, ¿no? Como se le puede hacer al presidente, para sacar al presidente, se le puede hacer un juicio político que se puede hacer, pero nunca ha pasado.
Ahora, ha habido, por ejemplo, la última que murió, que es la que esta señora, que Ketanji Brown está sustituyendo, era la juez Ruth Ginsburg, nunca sé decir bien el nombre, Ginsburg, creo que es que se llama, que era una mujer judía. Ella, Ginsburg, estaba muy enferma, tenía un cáncer que fue poniéndose peor y peor, y ella aguantó y aguantó y aguantó y aguantó hasta que se murió. Ella se quedó ahí, ella no tiene que renunciar. Se estaba muriendo, pero se quedó. ¿Por qué? Porque el que estaba en el gobierno era Trump y ella no quería morirse, ella quería poder completar y que no nombraran a una del otro partido, ¿no? Y bueno, así pasó, se aguantó, y cuando entró Biden, la señora pues ya ahí poco después se murió y ahí pudieron nombrar a Ketanji Brown. El presidente es el que propone. Por eso va a proponer gente que es afín a su ideología política, ¿verdad? No tiene que ser, pero pasa, ¿no? Y por eso es importante que cuando la gente se retira, esa señora ahora mismo se retiró, el último que se retiró el año pasado, perdón, ese fue el que esta sustituyó, no fue Ginsburg. Ginsburg fue sustituida por Amy Coney Barrett. Pasa que a veces es inteligente si está de pronto ahora Biden, por ejemplo, el que está viejito, más viejito ahora es Clarence Thomas, ¿ves? Que tiene 73 años, se lo puse acá. Pues Clarence Thomas podría decir, si tuviera una enfermedad mala, no renuncia ni para los muertos, porque le está dando la oportunidad a Biden de nombrar un juez que va a ser liberal en vez de conservador, ¿sí? Entonces, él se aguanta hasta que, a ver si se gana Trump o cualquiera republicano en el 2024 para que pueda nombrar a otro conservador como él. Todo eso son de las fichas que mueven. Ahora, en este momento, de los que están, hay 6 republicanos y solamente 3 que son liberales. Los liberales son Ketanji Brown, que fue nombrada por el presidente Biden, la puertorriqueña Sonia Sotomayor, nombrada por Obama, y esta Sonia Kagan, también postulada por Obama. Esas son las únicas 3, estas 3 mujeres son las únicas liberales, ¿no? Y casi todas las decisiones que está haciendo el tribunal recientemente, ¿verdad? Son 6-3. Los 6 votan juntitos como un paquete y las 3 que votan en contra. No todas, pero muchas de las decisiones están siendo así. De ellos, otra cosa interesante es que la mayoría son católicos, lo cual es muy extraño en un país protestante que la mayoría de los jueces sean católicos. Hay 1, 2, los que le puse la C al ladito son los católicos, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 de los 9 son católicos. Los otros son protestantes, Neil Gorsuch y Ketanji Brown, y hay una que es judía, que es Elena Kagan. Cuando se nombran estos jueces, se tratan de nombrar lo más jóvenes posible, ¿verdad? Para que duren, para que estén mucho tiempo y ¿verdad? Y tengan un efecto en la Corte Suprema, porque como no se van a retirar nunca, no se tienen que retirar. Se pueden retirar, pero no se tienen que retirar. Así como originalistas, sí. 6 de los 6 que son republicanos, de ellos 5 son originalistas. ¿Qué quiere decir eso? Que interpretan todas las decisiones según la Constitución original. No toman en cuenta cómo se ha modernizado el mundo moderno. No, ellos, lo que dice la Constitución es literal, es original. No se desvían del original. ¿Y qué pasa? Que si tú vas a hacer legislación, ¿verdad? Le llega un caso que tiene que ver con liberalizar o no liberalizar el acceso a las armas de fuego, por ejemplo, ¿verdad? Pues, ¿cuál es su decisión? Siempre se van a ir a la parte más conservadora, a mantener a la gente con los mayores derechos posibles de tener armas de fuego, porque en la Constitución no pone ninguna tranquilla a la posesión de armas de fuego. Y ellos dicen, no, esas son cosas que se inventaron después. Vamos, el documento original no tiene tranquilla, entonces lo interpretamos así. El problema de interpretar todo original es que no vivimos en el 1789. No, y no se puede interpretar inteligentemente todo como si estuviéramos en el 1789. Particularmente porque había 3 poblaciones, por lo menos, que no tenían derechos en el 1789. Los indígenas,
los negros y las mujeres. Entonces, no es sorpresa que esta Corte Suprema fue la que eliminó el derecho al aborto en todos los Estados Unidos, dejándoselo a los estados que decidan cada estado si lo tienen o no lo tienen. ¿Por qué? Porque en la Constitución original no se habla del aborto. Por supuesto que no se habla del aborto. Si en Estados Unidos se podía golpear a las esposas hasta el 1920. Obvio que no va a haber nada de eso. Pero el interpretar las leyes de esa manera, como si estuviéramos en 1789, puede crear muchas situaciones muy problemáticas. Eso es anacrónico, para empezar, y bueno, no tiene pie ni cabeza. El presidente Biden ha sido mucha presión, ha recibido mucha presión para que aumente, como les pongo acá, a 20 los jueces. Eso sí lo puede hacer. Si el presidente sabe que tiene los votos en el Congreso, él puede presentar una propuesta de ley para aumentar la cantidad de jueces. Lo han hecho en el pasado. Así se llegó a tener 9. Se propone 20 para poder nombrar suficientes, ¿verdad? Para que tenga suficiente 11, para que pueda nombrar 11 y tenga mayoría, ¿no? Pero eso es, además de que es feo, porque se nota que es simplemente para obtener mayoría, puede, o sea, complicar muchas cosas. Cómo tú obtienes 11 que se han aprobado. Imagínense el tiempo que va a tomar nada más la aprobación de 11 diferentes jueces. Cada uno tiene que ir y presentarse ante el Congreso, le hacen 800,000 preguntas, les rebuscan el pasado a ver si tiene algo oscurito en su pasado. Es muy complejo la manera en que se decide que una nueva persona se unirá a la Corte Suprema. Así que ahora, por el momento, todos estos jóvenes, el único que es viejito es Clarence Thomas, que tiene 73 y puede durar mucho más porque está en salud, y Samuel Alito. Samuel Alito, que es el que escribió la decisión limitando el derecho al aborto a nivel federal. Ese fue el que lo hizo, que es este que está aquí. Está aquí. Ese es Samuel Alito. Así que bueno, esa es la situación con la Corte Suprema. Y bueno, veremos, siguen tomando decisiones todo el tiempo, salen decisiones casi cada 2 o 3 semanas, y cada una es más reaccionaria que la otra porque esa es la posición que tiene esta Corte Suprema, ¿no? En parte por el catolicismo y en parte porque simplemente son originalistas. Entonces van a interpretar todo de una manera que no sé, hay que ver decisión por decisión. Entonces, sobre desde que se escribe la Constitución, que el semestre pasado 1000 veces les decía, yo tengo la Constitución en algún lado y no la encuentro. Y bueno, aquí la encontré el otro día, buscando otra cosa, es que es tan chiquitita. Esto que ven aquí chiquitito, y miren cuán ancho es, ¿ok? Es no solo la Constitución es la mitad de este folletito, ¿ok? Es la Constitución de esto, es solamente 19 páginas, de estas paginitas chiquititas que ven aquí, ¿ok? El resto son las enmiendas de la Constitución. La Constitución desde el saque va a ser enmendada con lo que se llamaron las primeras 10 enmiendas o Carta de Derechos. Y no vamos a entrar, las discutimos una por una el año pasado, pero este año no vamos a entrar todo eso, nada más. Les voy a discutir 2 de ellas, que me parece que tienen mucha pertinencia para el presente y van a seguir teniéndola. Una es la más espérate, antes que vaya a eso, les voy a hablar de 2. La de la segunda enmienda y la sexta, creo que es la sexta enmienda, ya ahora voy. Ahora, con respecto a todo ese sistema de gobierno que se creó en esa pequeñísima Constitución, que deja muchas cosas para el futuro, para que las decidan más tarde, ¿verdad? Porque es pequeñito este documento, es básico de organización del gobierno. Hay un problema de que cada vez los estadounidenses la leen menos. No saben y la gente dice, eso no está en la Constitución, pero nunca la han leído, a pesar de ser chiquita, de estar en online, o sea, no la leen. Se ha hecho esta encuesta, que como ven a lo largo de los años la han repetido, haciendo la misma pregunta. ¿Tiene usted fe en que su gobierno hace lo correcto todo el tiempo o la mayoría de las veces? Y no es una sorpresa con estas cosas tan ambiguas y tan antidemocráticas y difíciles de entender,
que cada vez menos personas opinan que su gobierno está haciendo lo correcto la mayoría de las veces. Ahí ven, esto ha ido desde los años 60, que vamos a estudiar luego acá, que son años en que el gobierno tenía bastante credibilidad, cómo cambió en el 1980, que es el año en que entra el presidente Reagan como presidente, a 25%, y esta es la última que encontré, que es de 2018, que esa confianza en el gobierno ha bajado a un 15% de apoyo a que ese gobierno está haciendo lo correcto. Entonces uno pensaría, bueno, y entonces ¿en quién ellos, si no crees en el gobierno, si dudas del gobierno, de la institucionalidad, ¿en quién confías? Bueno, la gente cada vez está confiando más en los tiempos modernos en el Internet, ¿no? En lo que ven en el Internet, no lo que le dicen los miembros del gobierno. El gobierno dicen que no, eso es mentira, nos están engañando. Por eso es que muchas personas, por lo menos una tercera parte de los estadounidenses, piensa que Biden no es el presidente. Que eso es todo mentira y que el presidente es Donald Trump, porque no confían en los políticos, no confían en ellos, ¿no? Entonces, como confían en el Internet, bueno, ya ustedes saben todo lo que pasa cuando uno confía en el Internet, cada cosa que hay en el Internet, y uno siempre puede encontrar a alguien que piense igual que uno. Porque como hay tanta gente en el Internet, entonces la gente sigue mirando lo que otros que piensan como ellos mismos dicen y piensan, y uno llega a pensar que a través de eso, que la posición que uno tiene es la correcta y la que la mayoría tiene, aunque sea una minoría. Pero la percepción al mirar las páginas de Internet por los algoritmos, es que todo el mundo piensa como tú. Y bueno, hay otro problema. Y hablábamos de esto en la clase pasada. No es que yo diga que los estadounidenses son muy ignorantes. No es que yo lo diga. Acá ven, esto es por el programa es un programa internacional que evalúa las competencias de los adultos país por país y determinaron en el 2013, esto puede ser hasta peor hoy en día, que al menos la mitad de la población de Estados Unidos tiene un nivel de lectura, o sea, de comprensión de la lectura, por debajo del 6º grado. ¿Ok? Eso es muy fuerte. Si tú tienes una mitad, no una tercera parte, una mitad de la población que ni siquiera entiende, que si leyera la Constitución tampoco la entendería, si es que la puede leer. Bueno, ahí ven ya. Estas son las personas que tienen menos del 7º grado, quiere decir que tienen por debajo 6º grado o menos. ¿Ok? Entonces tienen un nivel muy pobre para entender las cosas complejas del gobierno, por ejemplo. ¿Y dónde obtienen las informaciones? Bueno, el Pew Research Center, que es muy reconocido, determinó que las fuentes hizo esta encuesta que 6 de 10 americanos obtienen sus noticias del Internet, ¿no? De las redes sociales. Ahí es que obtienen sus noticias. Los únicos que nunca obtienen su información de las redes sociales son este 38% que está acá. Pero el 62% reciben noticias a través de no buscan un periódico, no buscan una revista, buscan lo que les llega por el feed, ¿no? Lo que les llega naturalmente por las notificaciones que tengan a sus medios de comunicación social, ¿no? Así que, ¿de quién escuchan? Bueno, escuchan a los padres, a los abuelos, que les dan la información que le puedan dar los padres o abuelos, los amigos, los líderes religiosos, líderes comunitarios, como le pongo acá, pero también el Facebook e Instagram y todo eso, Twitter, todo eso. Ok, pues eso para que vean, el gobierno tiene problemas, ¿no? Tiene problemas por esta situación. Y ayer leía en el periódico que cada vez más estados, porque no hay suficiente gente con licenciaturas, gente que haya ido a la universidad, están abriendo las posiciones de trabajo en el gobierno sin requisitos de licenciatura. Cada vez más estados están haciéndolo. Google lo está haciendo, Elon Musk lo hace con sus compañías, porque no hay gente con licenciatura. Bueno, si ya ven que ni siquiera el 50% tiene menos de un 6º grado de lectura, imagínense lo que es la universidad, ¿no? Es mínima la gente que se gradúa tan siquiera de la licenciatura. Ok, bueno,
Dejando eso, entonces vamos a las enmiendas, porque estamos repasando. Y esta es la enmienda de la que más se habla en los Estados Unidos, la que la gente más emotiva se pone. No debería ser. Hablan de la primera bastante, ¿no? Derecho a la libre expresión, pero también esta segunda enmienda es la más emotiva para los estudiantes. Ustedes vieron, los estudiantes en el salón de clases se vuelven locos cuando uno habla de este tema, inclusive las jóvenes, las muchachas también. La segunda enmienda dice solamente una oración. Todo lo que es la enmienda es una sola oración. Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no debe ser infringido. Claro, la mayoría de los estadounidenses que creen en el derecho a portar armas no leen la primera parte de esa, la parte que les subrayo, no quieren ni considerarla, ¿no? Leen solamente la última parte, el derecho del pueblo a tener y portar armas no debe ser infringido, pero hay una precondición, es la única de las enmiendas que tiene una precondición. ¿Por qué es que tiene que la gente tener ese derecho a portar las armas? Es porque hace falta una milicia bien regulada, tampoco es 4 locos con armas, es una milicia bien regulada para la seguridad del Estado, de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el 1780, es en el 1791 que se aprueba, en ese momento no había ejército de tiempo completo, no había, obviamente no había armada ni de ejército, no había fuerzas de tiempo completo. Y si los Estados Unidos fuesen invadidos, que de hecho van a ser invadidos en el 1812 por Inglaterra, no tienen quien los defienda. Y si la gente no tiene armas, ¿quién los va a defender? Así que la razón era porque en ese momento la realidad requería que el pueblo estuviese armado para proteger ese país que habían creado en ese momento. Eso no existe ya, ¿ok? Eso no existe porque hoy tienen súper armados, están armados hasta los dientes, ¿ok? Así que, pero la gente insiste y no es una cosa cultural, ¿no? Ya es parte de la cultura estadounidense el tener armas de fuego. Ok, déjame ver acá. Ajá. Hemos llegado entonces a las circunstancias de que en los Estados Unidos hay más de 393 millones de armas de fuego cuando la población es solamente 329. O sea que hay más armas que personas. Y de esas 393 millones, 20 millones por lo menos son rifles de asalto como este que el caballero tiene, AR-15, que son armas automáticas o subautomáticas de asalto, armas de asalto, ¿no? Ahora, con respecto a esto, como la Constitución es solo una oración, lo que ha interpretado hasta ahora la Corte Suprema es que cada estado regule cómo le da a la gente esas armas, cuáles son las reglas para que la gente tenga esas armas y las maneje, ¿no? En algunos estados se prohíben este tipo de armas, las armas de asalto están prohibidas. En algunos estados se hace verificación de antecedentes penales antes de dar a la persona el arma, antes de que se produzca la compra o venta, o sea, la venta del arma y la compra. Algunos estados tienen periodos de espera para evitar que en una calentura alguien quiera ir a matar a alguien, quiera ir a matar al vecino jodido ese, y vaya corriendo, compre el arma, regrese a la casa y pum, pum, ¿no? Entonces, para evitar eso, se hacen periodos de espera. Tú tienes que comprar el arma y esperar, digamos, 5 días, una semana. Tampoco es un largo periodo de espera, pero te vas a la calentura de la cabeza. Algunos estados piden licencias para portar armas, otros no. Algunos exigen que se registre la persona y qué armas tiene, otros no. Así que cada estado decide lo que quiere hacer con sus armas de fuego. ¿Qué ha resultado eso? Bueno, mucho problema, como ustedes, no tengo que contarles porque ustedes ven las noticias, ¿no? Entonces, se ha vuelto parte de la cultura estadounidense eso de tener armas de fuego, desde muy pequeños. Las armas se han convertido en símbolo de ser estadounidense. Y es un poco se relaciona con el poder que tiene armamentista que tiene Estados Unidos, no es como que se extrapola, va y viene esa imagen de poder. Muchos estadounidenses piensan lo que dice esa frase: los armas de fuego salvan vidas.
y lo defienden. Claro, obviamente los que venden armas piensan esto y le dicen, las armas de fuego salvan vidas. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que las armas salven vidas? Ah, porque la lógica que usan es que si cada vez que uno de estos locos sale a disparar gente, que pasa todo el tiempo en Estados Unidos, si hay otra persona en ese supermercado, en la iglesia, donde sea que están disparando, en la escuela, si los maestros tienen armas de fuego, el maestro con su arma puede matar al que vino a matar gente y salvar vidas. Esa es la lógica. Entonces es como un poco como la propuesta, se trata de convertir a Estados Unidos en el lejano oeste, ¿no? Que todo el mundo está armado hasta los dientes y así el otro no saca su arma porque tiene miedo que lo mate. Pero imagínense qué manera de vivir es esa, ¿no? Así que bueno, ellos dicen también que la única razón que ellos pueden tener confianza en su gobierno es si ellos están armados y pueden deponer a ese gobierno a través de las armas, si entienden que el gobierno se ha convertido en una tiranía o no sé qué. Esa es otra de las cosas que dicen, ¿no? Y que dicen que si le quitan las armas es un ataque a la democracia porque es un ataque constitucional. Ahora, la realidad, los números dicen otra realidad. En 25 de los 50 estados, en la mitad de los estados, no se necesita una licencia para portar arma de fuego. Usted puede comprar sus armas, andar con ellas, andar con 7 de ellas en el carro, en el auto si quiere, y no pasa nada, ¿ok? Así que los estados que ven en amarillo son los que requieren permiso para portar, andar con tu arma por ahí. Los que ven en verde son los que no requieren permiso y los que ven, que ven en anaranjado, que es el único, que es Dakota del Norte, es el que permite llevar tu arma sin tener un permiso, solo a los que son residentes, no a los de otros estados. Porque esa es otra cosa, se pueden mover esas armas de estado a estado y no pasa nada. Es muy liberal el tema. Y eso se refleja, ¿verdad? Aquí tienen las armas de fuego en manos de civiles por cada 100 residentes, comparando distintos países del mundo, ¿ok? Y es el país que por mucho tiene más armas de fuego en manos de civiles por cada 100 residentes, ¿ok? Le sigue solamente Yemen, y esto es reciente, así que eso se explica porque en Yemen hay todavía una guerra, ¿no? Así que en Estados Unidos se supone que no hay una guerra. Y ahí ven todos los otros países. Ven, Uruguay es uno de los que tiene más altos, ¿no ven? Están al nivel de Canadá. Es el más alto en toda Latinoamérica en armas de fuego en manos de civiles, ¿verdad? Eso hablábamos en la otra clase. Bueno, ahí ven todos los otros países con los que compararon. Muy lejos de Francia y Alemania, por ejemplo, que están acá abajo a 19.6 armas de fuego en manos de civiles por cada 100 residentes. Está muy lejos de países ¿verdad? Civilizados. Acá ven otro efecto, el efecto que tiene. En esta tabla de la izquierda ven las muertes asociadas a armas de fuego en los Estados Unidos, comparando la de abajo, que es homicidios, y la de arriba, que es suicidio. Y la están viendo solamente entre el 2000 y el 2020, cómo ha ido aumentando. Y claramente después del 2005. ¿Qué ocurre aquí en este periodo entre el 2005 y el 2010? Ocurre Obama, el presidente Obama. Cuando el presidente Obama entró a la Casa Blanca, se dispararon las ventas de armas de fuego. Porque los blancos se sentían amenazados y decidieron armarse, ¿verdad? Temían una revolución de los negros o algo así, y bueno, se fueron a armarse todos. Pero ahí ven los números como fueron. También la entrada del presidente Trump a la presidencia, lo ven en este periodo de 2015 al 2020, impulsa otra vez la venta de armas. ¿Okay? A la derecha ven los suicidios, ¿verdad? Las muertes por suicidio, ¿sí? Esto es según el Pew Research y son para el año 2020. Y otra vez ven lo que ven acá en la tabla de otra manera, que la mayoría de esas muertes por armas de fuego son autoinfligidas. Acá en este mapa del 2022, solamente el 2022, ahí ven los shootings, ¿no? Los disparos, ¿no? Ataques con armas de fuego
Se dice en masa, pero lo que quiere decir un mass shooting en los Estados Unidos es un tiroteo, esa es la palabra, tiroteo, en el cual al menos 4 personas resultan heridas y ninguna de ellas es el que disparó. Tiene que haber 4 personas, que no sea el que está disparando, que resulten heridas o muertas, lo que sea. Se considera un mass shooting o un tiroteo masivo. Y ahí ven y pueden ver dónde se concentran geográficamente, dónde se concentran estos tiroteos. Es en la costa este y en el sur y en el este de los Estados Unidos mayormente. Pero veo que hay 6 estados que no tienen nada. Oh, sí, muchos más. Así, 6 nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, ajá, sí, 6. Y acá arriba hay 1, 2, 3, 4. Sí, hay 4 más. Y aquí no están Alaska, no los muestra aquí, ni Alaska, Hawái. Ni Hawái, sí. Porque ahí no sé. Pero Hawái con 5-0 hay mucho. En Alaska, o sea, ¿quién se va a poner a matar un montón de gente? Tiene que haber pasado, no lo dudo, pero no es tan frecuente porque, por supuesto, no hay ni gente. ¿A quién vas a matar? Entonces, esto sí se ve claramente acá en esta región, en la costa este y en la parte sur de Estados Unidos. Claramente. Sí, esos otros son estados que tienen, estos, por ejemplo, del sur, tienen altas poblaciones negras, o sea que hay mucho conflicto racial. Y muchos de estos que disparan tienen motivaciones raciales. En California, que es este que ven acá a la izquierda, que tiene bastantes tiroteos, sobre todo el sur de California, ahí hay muchos hispanos también, y hay mucha intolerancia con los hispanos, con los negros, con los judíos. A veces se ha disparado en sinagogas, y bueno, el año 2022 no recuerdo todas las incidencias, pero sí, hay mucha rabia, hay también mal manejo de las armas de fuego. Los padres no las guardan apropiadamente, bajo llave, por ejemplo, y los hijos agarran las armas de fuego y se las llevan a la escuela. Esta semana hace 3 días, un estudiante disparó a 2 personas, a 2 maestros de la escuela. Pasa todo el tiempo. Probablemente en diciembre, enero, un niño del 6º grado que le disparó a su maestra. Sacó el arma de fuego y le disparó a la maestra. Y la maestra sobrevivió. Eso no es un mass shooting, porque solo le disparó a una. Pero eso es una cosa fuerte, ¿no? Un niño de, qué sé yo, 10 años disparándole a la maestra. Ahora, la cosa es el acceso a las armas de fuego. Como es tan fácil, por eso es que las utilizan con tanta frecuencia, ¿verdad? Si tuvieran que hacer esas cosas con un cuchillo, hace falta mucha babilla para agarrar un cuchillo y enterrárselo a alguien, pero un arma de fuego es fácil. Es como que no hay ni que pensar mucho, se disparó el arma, ¿no? Y es parte de la cultura el estar armado. Entonces, cuando alguien se molesta y hay mucho conflicto con los vecinos, con que sea alguien que se te pasó en la cola, que estás en el supermercado y alguien se te pasa en la cola, ha habido que le disparan. Le han disparado a los empleados de los McDonald's, de los Burger King, porque son groseros con ellos o no le traen la hamburguesa correcta. O sea, es una locura. Y tiene que ver con el fácil acceso a las armas de fuego. Y estas son las legales, o sea, estas armas que yo les decía, estas 300, qué sé yo cuántas, 393 millones son las que sabemos que están. Si le añades a esas todas las que nadie sabe dónde están ni cómo llegaron, estamos hablando de muchas más armas de fuego. Lo más escandaloso para mí es que ya desde el 2020, y ha seguido la tendencia, la primera causa de muerte en niños y adolescentes dejó de ser los accidentes de automóviles y es las heridas por arma de fuego. Es la causa número 1 de muerte en niños y adolescentes. Desde el 2019 al 2020 aumentó en 30%. Claro, eso incluye autoinfligidas también, que pasa mucho también. Que los niños que tienen acceso a las armas de fuego la utilizan para matarse porque la novia lo dejó, porque qué sé yo, cualquier pelotudez, ¿no? Tere, dime, ¿tienes una pregunta? Sí, no, un comentario simplemente. Sí. Digo, absolutamente de acuerdo con que, bueno, el incremento de muertes y del uso de armas de fuego que tiene 100% que ver con el fácil acceso, pero también con esa banalización que se hace del uso de un arma, ¿no? De cualquier arma.
la banalización de la muerte, de matar a otro. Digo, es como una cosa tan sencilla, tan fácil. Más allá de que sea con arma de fuego o lo que sea, es decir, se banaliza totalmente el hecho de matar a otro, ¿no? Correcto, correcto. no tiene, pareciera que no tiene ningún peso. Se normaliza, ¿no? Se normaliza el que eso no es importante. Ahí está, se naturaliza, digamos, Sí. Se naturaliza matar a otro Sí. bajo cualquier pretexto, ¿no? Es decir, me enojé, no estoy de acuerdo, punto, ya está, ¿no? Sí, sí. También creo Ajá, que es el valor ajá. también creo que es el valor que se le está dando a la vida. Claro. Sí, lo mismo que dice ella, sí. Exacto. Un pobre el valor no. de la vida como valor supremo es como que... Claro, fue, el problema de no alguna sería manera. tan terrible si no hubiera tan fácil acceso a las armas de fuego, ¿verdad? No, sin duda que de acuerdo totalmente con eso, que bueno, que todavía facilita, promueve y genera, ¿no? Pero también en general creo que eso, ¿no? Digo, como decía la compañera, a ver, el valor que tiene la vida y el valor que tiene la muerte hoy por hoy, ¿no? Sí, exacto. Y esto no pinta como que va a mejorar, no pinta de esa manera, ¿no? No hay, no se ve así por lo menos. Bueno, otro aspecto de las armas de fuego que es diferente. Ajá, dime, Elizabeth, dime tú, ¿qué ibas a decir? Que también está relacionado, que supongo que lo iremos a ver en algún momento, pero con la pena de muerte. Eso lo vimos también. Otra parte. Sí. Es otra no iba a hablar, parte, no tenía pensado, sí, pero sí. Pena de muerte y no valorar la vida es todo medio un paquete grande. Sí, y también tienes la ironía de los que son anti-aborto, pero proponen la pena de muerte a la misma vez. Entonces tienes ese embeleco mental de estar de acuerdo con una y no con la otra. Bueno, sí. Fíjense acá esto que es otro serio problema en los Estados Unidos, que es las muertes que comete la policía. ¿Ok? La policía mata una cantidad exorbitante de personas cada año y ese número va en aumento y en aumento y en aumento. Ahí tienen los números, conseguí en la tablita desde el 2015 hasta el 2016, pueden ir viendo que se mantuvo bastante parejo hasta el 2019, que subió un poco, pero miren los números como siguen subiendo. Acá les encontré los números del 2020, 1,000 personas. O sea que cada año 1,000 personas las mata la policía innecesariamente. No estoy hablando de que fueron de que fue un tiroteo válido, ¿no? Que la policía, en medio de un tiroteo se zafan los tiros, ¿no? No. Son gente que la policía, menos del 2% de esos que los mató la policía estaban acusados de homicidio. O sea, si ustedes se acuerdan, el caso de George Floyd, ¿no? ¿Qué hizo George Floyd? Él dio aparentemente dio, creo que fue, no sé si fue un cheque sin fondo o un billete de $20 falso para pagar en un lugar, para comprar cigarrillos. Paga con el billete falso o el cheque sin fondo, no me acuerdo qué era, debe ser un billete falso porque lo identificaron rápidamente y el de la tienda viene, llama a la policía a decir, me acaban de dar un billete falso y sale a ver si lo ve. Él estaba en el auto y la policía parece que estaba cerca y llega antes de que él se pueda ir y ahí es que lo sacan del auto y lo mataron. La policía lo mató por ese tipo de crimen. Y algunos otros, hay uno último esta semana, que la familia llamó porque era una crisis, estaba en una crisis mental, estaba incontrolable, ¿no? Y entonces la madre era mayor y no sabía qué hacer y llama a la policía. Pero no les tengo que decir que casi todos estos casos son negros, ¿no? Eso está como que se sobreentiende, son mayoría negros e hispanos. Y cuando la policía llega y él se lo llevan a un hospital mental, ya lo tienen en el hospital mental y sin embargo ahí es que lo mantienen 20 minutos, se le sientan encima por 20 minutos y está el video de todo y lo asfixiaron, lo mataron. Así que, lo más grave es que los 3 policías eran negros, ¿no? Ese fue el otro también, ese lo mataron en la misma esquina donde lo agarraron, ese era el de los policías negros. Correcto. No, el último también. caso. Ese no sabía que eran negros. Okay. Sí. Sí, es una hay una filmación de las cámaras del hospital. Del hospital mental. Donde como no podían con él, llaman a la policía.
Y hay como 4 o 5 ahora que pueden marchar presos. Sí. 2 Bueno, enfermeros y 3 policías, creo. Cada semana, por lo menos cada semana, un policía mata a un conductor que no tenía arma de fuego y que simplemente violó una ley de tránsito. Imagínense ustedes lo que es vivir con ese temor constante de que, si eres sobre todo negro porque o hispano, que se te note, que te veas más indígena, que tienes ese temor constante de que la policía te pueda detener por nada y termines muerto, porque a veces se ponen nerviosos, no saben qué hacer, tratan de escapar, tratan de ser contestones con la oficial y bueno, los matan, simplemente los matan. Pero Ligia, eso tiene que ver un poco también. Sí. Si mi gobierno tiene problema con un país, va y lo bombardea. Claro. Si la industria del cine muestran de que si le hicieron algo a mi hija, va el padre, agarra el revólver y mata a 20 personas. Digo, todo eso te lleva así a una reacción sencilla. 2 más 2, 4. Tengo problema con un vecino, agarro el revólver y le pego 3 balazos. Y ya, sí, y ya, no piensa más nada. Porque es lineal el pensamiento. Correcto. No piensan, digo, no. Crea la psicosis. Sí. Exacto. Y acá ven, como les decía, que la inmensa mayoría de esos que han muerto de esta manera, y esto es hasta el 2022, esta tabla, han sido blancos, le siguen los hispanos, mucho menos blancos y otros 5. Alrededor de 1 de cada 1000 hombres negros puede estar seguro de que será asesinado por un policía. O sea, ¿cómo uno vive así? ¿Ok? Horrible. Las madres te cuentan, cuando uno vive allá, te cuentan que cuando los hijos salen de fiesta o de algún lugar de noche, ya van con temor, ¿no? Porque esto puede pasar. Ahora, en una cultura donde es cultural que el primer rifle te lo regalen a los 10 años, por supuesto, no es una R15, pero un rifle. Te regalan tu primer rifle a los 10 años y ya ven que lo vienen en rosadito para las nenas y todo, ¿eh? Vienen esas AR-15, ahora algunas de ellas vienen con pasajes de la Biblia escritos, ¿verdad? Grabados en el arma de fuego. O sea, es tan natural en la cultura que no sorprende. Se celebran con frecuencia esto que le llaman los shows de armas de fuego. Y ahí la gente va y se vuelve loca y compran y prueban y tocan y toquetean y los niños pueden entrar y todo, no hay problema. Y es esa camiseta que se vendió en uno de esos shows que dice Dios, las armas y Trump. Eso es lo que es importante para esa persona, que lo use. Y bueno, más recientemente, en febrero del 2023, este mismo año, una decisión de la Corte de Apelaciones del 5º Distrito, que es en Texas, que Texas es un lugar donde todo el mundo anda armado y no hace falta ni licencias ni nada. Un juez de la Corte prohibió al Estado que le quite su arma de fuego a una persona acusada, ¿verdad? Que está bajo una orden de protección por haber atacado a su pareja íntima o a su hijo o hija. O sea, si una persona tiene un arma de fuego, si tú has sido amenazante y te dieron una orden de protección porque eres una amenaza para tu pareja o para tus hijos, ¿por qué te van a dejar usar el arma con la que vas a matar a esas personas? Es estúpido, pero otra vez, ¿cómo lo analizaron? Con el originalismo. La Constitución dice que el derecho de las personas a tener y poseer armas no será infringido. So, punto y se acabó. Esa es la interpretación, ¿no? Así que esto es terrible, terrible. Y bueno, estos tribunales que han sido los jueces nombrados por Trump, muchos de ellos, se puede esperar más de esto. Estados Unidos, además, en correlación con esto, tiene 4% de la población del mundo en términos de su población, pero tiene el 20% de las personas que están en prisión. Así que es un país donde hay toda una industria alrededor de las prisiones. En la mayoría de los estados las prisiones están privatizadas y es toda una industria tener personas en las cárceles. Por eso es que se resistieron tanto
no, y todavía se resisten a declarar legal la marihuana, porque muchas de esas personas que van a prisión van por cargos por marihuana. Entonces entran al sistema y ahí empiezan a cobrar, ¿no? Las compañías que administran estas prisiones. Es todo un negocio, como casi todo en los Estados Unidos, y está muy por encima de cualquier otro país razonable en el mundo, la cantidad de prisioneros que tiene. Pero más escandaloso aún, y con eso vamos a ir cuadrando, es un concepto que está desde los años 80, como tantas de estas cosas vamos a ver luego cuando veamos los años 80, empezaron con los años 80, y que es las leyes de paga por estadía, pay to stay laws. Están en 48 de los 50 estados. Los únicos estados que no tienen estas leyes son Illinois y New Hampshire. Y les uso el ejemplo específico de Connecticut. La persona presa tiene que pagar al estado por día $249 por día en Connecticut. ¿Ok? Claro, no lo está pagando. Después, ¿a qué hora vamos? Déjame silenciar aquí un minutito que me entró sonido. Okay. No lo paga mientras está preso, obvio, ¿ok? No lo paga mientras está preso. Pero cuando salga de prisión, eso lo va a perseguir toda su vida, la persona que estuvo en prisión. Y si, por ejemplo, se gana un boleto de lotería, se gana una demanda que gane mucho dinero en la demanda, una herencia, cualquiera de esas cosas, por los siguientes 20 años después de salir de prisión, se le va a retener el 50% de lo que obtenga en la herencia, la lotería, la demanda, lo que sea que obtuvo el dinero, para pagar por ese tiempo que la persona estuvo presa. Increíble, ¿cierto? Es como que, ¡wow! O sea, que no es solo que te ponen preso, es que te cuesta a ti estar preso. Pero y en el caso de que sea un indigente. Ese pues no lo puede pagar. Si nunca le entra un dinerito, no lo puede pagar. Punto. Pero el que pueda pagarlo, lo va a tener que pagar. Si tiene un golpe de suerte y se gana la lotería, que no celebre mucho porque le van a quitar el 50% de lo que se ganó en la lotería o lo que sea que le caiga. Dinero que le caiga grande, que se reporta ese dinero, porque claro, si se dedica al narcotráfico, el dinero que haga el narcotráfico no está reportado. Eso tampoco cuenta. Es dinero que se reporte al Estado. Eso sí, le van a sacar el dinero. Pero es tremendo. O sea que encima también tiene que pagar literalmente en dinero el haber cometido las faltas, ¿no? Y bueno, esto no sé si lo puedo decir ahora porque ya yo creo que ya me pasé el tiempo. Era por si acaso lo del arresto de Trump. Quería solamente explicar esto. Para los que estén en la cabeza, espérate, ¿cómo es posible que van a arrestar a Trump? ¿Ok? Bueno, en la quinta enmienda se establece, es la quinta, varias cosas que pasan con los derechos de una persona acusada de un crimen. Y una de las cosas que está ahí es que hay un proceso para la acusación, para que proceda la acusación. Lo que Trump teme que va a pasar y que muchos dicen que va a pasar y que yo creo que es una estupidez que lo hagan, esa es mi opinión porque lo va a convertir en un mártir, pero eso soy yo pensando, se llama un indictment. Esa es la palabra, la traducción no encuentre no sé si Milagros está hoy y me puede ayudar porque no encontré una palabra exacta, pero es una acusación formal, de eso es de lo que se trata. No es solo que lo acusen bla, 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 es formal, radicar cargos. Claro, para que eso ocurra, se tiene que juntar lo que se llama un gran jurado. Eso es a nivel federal, eso es lo que tiene que ocurrir. Un gran jurado son 23 personas que se escogen al azar y que se presentan a escuchar la prueba. ¿Ok? Ese proceso en que ellos escuchan la prueba que tienen hasta ese momento, la evidencia que hay en contra de Trump en este caso, tienen que decidir si es más probable que no que Trump haya hecho lo que se le acusa. ¿Okay? Más probable que no. No es más allá de dudas razonables. Eso es en el juicio per se. El jurado tiene que decidir si la prueba presentada es más allá de toda duda razonable. Acá es más probable que no. Es como que es más probable que no. No necesita tanta fuerza esa prueba. Todo el proceso es 100% secreto. Nunca esas personas que estén en ese gran jurado que se va a hacer para Trump, no pueden nunca decir nada de lo que escucharon, de lo que vieron, ni nada, o pueden sufrir ellos también cargos
por haber roto ese silencio. Es una cosa muy seria, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una vez que, si ellos dicen sí, esos 23 miembros, o una mayoría grande, creo que no me acuerdo ahora si es todos o si es la mayoría, pero una vez que dicen sí, hay suficiente, hay más pruebas de que sí que de que no, ahí entonces procede el arresto. Pero no tienen que arrestarlo, porque su abogado puede ir con él voluntariamente y hacer el proceso. No tiene que ser un arresto. Lo que hace es que él tiene que ir y presentarse y le van a tomarle toda la identificación. Les toman las huellas digitales, le sacan la foto esa, de esa foto que es de lado y de frente y todo eso. Y hoy en día con frecuencia piden DNA, pero capaz que a él no por ser el presidente. ¿Qué va a pasar después de eso? Una vez que eso ocurra, entonces va ante un juez, donde se va a hacer una vista presencial. Él tiene que estar ahí presente y ahí le leen los cargos de los que se le acusa. Y él se declara culpable o no culpable. Ya está. Y ahí se dice, bueno, el juicio empezará el día tal. Ups, espérate, hay una cagada aquí. Y eso es todo. Eso es todo lo que va a pasar. El fiscal ahí, desde ese momento hasta que se dé ese juicio, que con toda probabilidad no sería antes de las elecciones de 2024, de todos modos, todo ese periodo, en cualquier momento el fiscal puede retirar los cargos por cualquier razón. El juez puede declarar que el caso no está basado en ley y también hay una posibilidad de cuestionar porque como él no está viviendo en Nueva York y los hechos no ocurrieron en Nueva York, ¿por qué es Nueva York la que lo está acusando? Es porque él tiene el Trump Tower en Nueva York, él tiene propiedades en Nueva York, pero él reside en la Florida. Así que eso también puede traerse como tema para el posible juicio. Ahora, ¿de qué es que se le acusa? En realidad nadie sabe, porque hasta que no salga eso, la acusación formal, nadie sabe cuál es la acusación. El caso de qué se trata el tema es de que en el año de 2016, ahí durante la campaña, él le pagó a través de su abogado Michael Cohen $130,000 a Stormy Daniels, que es una artista porno, es una actriz porno, para que no hablara de un affair que ella dice que tuvo con Trump. Trump hasta el día de hoy niega que el affair existió, punto, ¿ok? Pero él hizo el pago, según él, para callarla. Ahora, ese pago lo hizo Michael Cohen de su dinero, el abogado del presidente, el abogado personal del presidente, y luego la corporación Trump le devolvió el dinero a Michael Cohen. Michael Cohen ya estuvo preso por esto, ¿ok? Y Trump lo perdonó cuando estaba de presidente, Trump lo perdonó. Entonces, ¿cuál es el posible cargo? Uno, puede ser que como ese dinero fue transferido durante la campaña, de hecho un mes antes de la elección, que él estaba usando fondos de la campaña para pagar eso. Si logran demostrar que los fondos eran de la campaña, entonces es una contribución ilegal de la campaña. ¿Ah? Puede ser, ¿no? Ahí puede haber algo de ilegalidad en eso. Pero Trump, porque si pagó el dinero para que no afectara la campaña, es un cargo que es de la campaña. Pero Trump puede decir, dicen los abogados, pero yo no le pagué para que no me afectara la campaña, yo le pagué para que mi mujer no se enojara, para que mi esposa no se pusiera furiosa conmigo porque ella iba a decir que tuvo un affair conmigo. Entonces no tiene nada que ver con la campaña, es personal, ¿sí? Y todo el mundo tiene el derecho a hacer eso, a pagarle a alguien, a callar a la amante para que no diga nada, ¿no? Eso es un derecho protegido. Y la otra posibilidad es que cuando la Trump Corporation le pagó al abogado, no lo puso en sus declaraciones de los gastos de dinero, los gastos de la compañía Trump, y habría por ahí un problema de contabilidad, ¿verdad? De que no se reportó ese gasto adecuadamente y tal. O sea, los cargos son tan complicados que si ustedes siguen lo que yo les dije anteriormente y el 50% de los estadounidenses tiene el nivel de lectura de 6º grado menos, no van a entenderlo. Nadie va a entender estos cargos. ¿Ok? Así que para mí, ahora esto soy yo, mi opinión personal, y acá voy a salir de la clase. Ay, ¿saben qué no hice? Sí, estoy grabando, ¿verdad o no? Sí, sí. Okay. Yo creo que se me había olvidado. Para mí, el problema con esto es que los seguidores de Trump no van a entender por qué lo están.
pero incluso gente que no sean seguidores de Trump. O sea, es complicado entender cuál es el delito. O sea, lo están acusando porque tenía un amante, por eso es que lo están acusando. Es un delito de contabilidad, es un delito de leyes electorales complejas que la mayoría de la gente no va a entender. Y yo pienso que el efecto, y no solo yo, lo dicen otras personas, que el efecto que puede tener es victimizar a Trump y ayudarle en la campaña de Trump. No sé. No sé si claro, todo el mundo dice, es obvio, es complicado. Todos los demócratas quieren ver a Trump en la cárcel. Ese es su objetivo en la vida, literalmente. O sea, yo tengo amigos que no hablan de otra maldita cosa, de que hay que meter a Trump preso. Yo, pero ¿qué ganan? ¿Qué ganas tú con que metas a Trump preso? Va a venir entonces DeSantis, que es peor. Entonces, o te agarras un Mike Pence, que es peor. Entonces, bueno, ten cuidado con lo que pidas. Dije, el problema no es otro ahí. ¿Cuál? Más allá de que quieran sacar a Trump de la carrera próxima presidencial. Yo creo que el problema es mucho más profundo que eso. Más allá de que si pagó al amante, no pagó. Por unas declaraciones que hizo Trump contra la actual administración apoyando la guerra de Ucrania. Sí. Yo creo que viene por ese lado, porque está toda la industria armamentista norteamericana eufórica porque Biden paga millones para que hagan más proyectiles, más esto, más lo otro, más aviones, más investigación de cómo matar a fulanito, a menganito. Y yo creo que en el fondo el problema grande es ese y el problema del gas y del petróleo, que es la otra cara. Donde pero Trump está 100% porque se siga sacando petróleo. 100%. Sí, pero no en Alaska. Claro, en Alaska fue la gran sorpresa para todos los demócratas también, muchos demócratas que quedaron en shock, ¿no? Yo creo que más se está jugando eso que si le pagó al amante, si no hizo la declaración, si no pagó. No, yo lo que te quiero decir es que las personas demócratas normales y corrientes, profesores amigos de la universidad donde yo enseñé y todo eso, es como una obsesión. Yo creo que es porque fue un tremendo trauma para ellos, para los liberales en Estados Unidos, que Trump ganara. Yo les digo porque yo estaba allí y yo les insistía, yo les decía, pero es que no, y todo, viste como Hillary ganó ese debate. Yo, es que no importa quién gane el debate. Fíjate la imagen de hombre fuerte, poderoso que daba Trump, o sea, y de que él no le importaba lo que dijeran los otros políticos, él no es un político más, y era una imagen que sí, mucha gente, pues como pasó, votaron por él, pero además que eso, como ahora ustedes ya aprendieron, no importa si tiene menos votos, tampoco, si ya todo está truqueado, ¿no? Entonces lo hacía más fácil que ganara Trump, porque tenía que ganar en ciertos lugares para ganar. Así que en realidad, para ellos, y te estoy hablando de mis compañeros profesores, que son gente que sabe un poquito más que otra gente, es una obsesión lo que tienen, porque ellos sienten que es como que se van a sentir mejor. Todos estuvieron, incluyendo a mi marido, que estaba con el que ya él se le quitó lo de meterlo preso, pero él estaba con que lo mataran. Los 4 años estuvo obsesionado con que alguien matara a Trump. 4 años. O sea, entonces, pero ¿y qué resuelve? Entonces tienes a Mike Pence, es peor, porque Mike Pence sabe lo que hace. Trump hace loqueras y dice una cosa hoy, mañana dice otra. Nunca se sabía lo que iba a salir Trump. Pero con esta gente que sí sabe, que son gente que son inteligentes, comparados con Trump, que es fácil, pues, o sea, es muy peligroso lo que pudiera pasar. Yo prefiero a Trump 1000 veces. Sobre todo en términos internacionales, Trump hizo menos daño a los otros países, en términos, ¿verdad?, de invasiones, de ataques y cosas de esas. Así que, yo no sé. Pero graciosa es que todo el mundo quiere que lo metan preso y él tiene varias posibilidades, ¿verdad? Lo están investigando por varias cosas. Tiene otro caso en Georgia, que también puede ser que haya un gran jurado que traiga cargos, que es porque cuando estaban en el lío de que él decía que había ganado y que no había ganado, se le ocurrió la brillante idea, porque el tipo es así, y llamó por teléfono y la llamada fue grabada al gobernador, creo que fue de Arkansas o de Georgia, al gobernador de Georgia, y le dice, mira, necesito que me consigan los votos para ganar, consígueme los votos.
consígueme los votos si ya había pasado la elección. ¿Cómo va a conseguir los votos? Y entonces ahí, por ahí hay una de interferencia con la elección y ta. Y hay otra que es simplemente de la corporación Trump. Esa es por taxes, por impuestos que no pagaron, etcétera. Esa es otra investigación. Y por supuesto la del 6 de enero, de que supuestamente él incitó a la violencia contra el Congreso. Invadir Ese para mí es el más difícil de probar, porque las palabras que él usó fueron muy ambiguas. Él dijo, luchen, porque si no luchan no van a tener ningún país, se van a quedar sin país. ¿Pero qué quiere decir eso? Él les dijo, ¿entren al Congreso? No. Él le dijo, vayan al Congreso, protestemos, yo voy a ir con ustedes, que después no fue nada, porque el servicio secreto no lo dejó ir. Él quería estar, pero el servicio secreto le dijo que no. Entonces, eso es ambiguo, porque probar eso, hay que probar que él tenía en su estado mental, imagínate, entrar en la cabecita de Trump, si será complicado, entrar en su cabeza y determinar que él les estaba diciendo cuidadosamente, métanse adentro sin decírselo. Cuando todos los testimonios alrededor de eso dicen que él creía que él había ganado la elección y que se la habían robado. Si él creía que era verdad, entonces no se explica por qué dijo lo que dijo. O sea, esos casos no es tan fácil, asociarlo a él con lo que pasó. Ahí, por tontería o inteligencia que le surgió, fue cuidadoso. Ahora, lo que muchos están hablando mucha gente ya está hablando de que me lo van a meter preso. Yo creo que las posibilidades de que Trump vaya preso son prácticamente nulas. ¿Por qué? Porque como expresidente, él tiene derecho a escolta del servicio secreto constantemente. O sea, van a meterlo preso con el servicio secreto dentro de la celda. Es imposible. Entonces, lo más que yo creo que pudiera pasar, suponiendo que yo creo que no va a pasar nada de esto, yo creo que no va a pasar nada, pero suponiendo que pasara, sería en el domicilio, ¿no? Exacto, el arresto domiciliario, que para él, imagínate, él vive en este super hotel maravilloso, ese arresto lo quiere cualquiera, ¿no? Eso sería lo único. Pero en realidad no. Y si esos cargos llegaran muy tarde y ya es presidente, el arresto domiciliario sería en la Casa Blanca. O sea, como que nada. Es algo que nunca ha ocurrido en la realidad y la gente trata de imaginar cómo sería, pero el problema del servicio secreto es fundamental, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo tú lo proteges dentro de una cárcel 24 horas? Posible. Y eso... Sí, eso no hay manera de darle vuelta. Así que preso, no creo. La gente lo más que va a poder ver, si acaso, es él dando las huellas y que le saquen la fotito. Y ya, y chao, hasta ahí llegó. Y que quizás se presenta en el tribunal, pero como la campaña ya está, todo lo que pasa tiene que pasar rápido y los tribunales no se crean que es aquí nada más, en todas partes. Son lentos, ¿no? Se toman tiempo. Y bueno, nada más escoger un jurado, imagínense, eso puede tomar semanas. Porque ¿cómo tú escoges un jurado que vea el caso y que no esté influenciado? Imagínate, un jurado que no esté influenciado por Trump. Existe en los Estados Unidos. Que no tenga una opinión a favor o en contra de Trump antes del juicio. No creo que eso vaya a pasar. Pero es interesante ver los movimientos. Claro, yo le había puesto que era en el WhatsApp, que él, ¿verdad?, estaba diciendo a la gente que esperaba ser arrestado el martes y todo eso. Y yo creo que fue como un tanteo, no pasó nada, no lo iban a arrestar, pero tampoco la gente se activó demasiado. No sé por qué los demócratas están diciendo, ven, ya no tiene seguidores, yo no iría a esa conclusión tan rápidamente. Puede ser otras razones, puede ser que estaban pendientes y no vieron que pasara nada y no se activaron, no sé. Ofelia, dime, ¿qué tú quieres comentar? Sí, volviendo a uno de los temas que me quedé pensando, en relación al Poder Judicial, me asombra cómo está politizada la institución judicial. Porque se sabe qué partido tiene cada uno de sus integrantes de la Corte Suprema, cosa que aquí no pasa. ¿Cómo se nombran? ¿Cómo se nominan acá los jueces? ¿Quién los nomina?
Bueno, tienen que seguir determinada carrera, antigüedades, etcétera, Ajá. etcétera. Después, llegado a esa puntuación, el Senado es el que da la veña para que salga Claro. fulano, mengano. O sea, pero no es que lo proponga, es el mismo sistema judicial el que lo va llevando. Exacto. Okay. ¿Pero no lo propone el Poder Ejecutivo? No, No. no. Hay países en que los colegios de abogados, las instituciones de abogados, proponen, por ejemplo, 3 nombres, una terna, le proponen 3 nombres y el presidente escoge entre esos 3, pero el que los presenta en realidad es el colegio de abogados o la organización de los abogados, basado en sus méritos. Eso es una manera de controlar un poco la política, pero no, en los Estados Unidos es el presidente el que nomina a los jueces y lo hace siempre a los de su partido. Claro, no tienen que ser, ni siquiera tienen que haber sido jueces anteriormente, puede ser simplemente No, un acá abogado. es fundamental haber sido juez. No, acá no tiene que ser. La mayoría han sido jueces, pero no es requisito, no hay ningún requisito claro. Ni siquiera tienen reglas de ética, no existe un código de ética para los jueces, que eso lo han estado pidiendo con frecuencia, pero no existe. Porque resulta que el negro que les dije, el juez Thomas, la esposa de Thomas, que es blanca, ¿ok? No viene al caso, pero loco también, ¿no? Ella es blanca. La esposa estuvo bien metida en lo del ataque al Congreso el 6 de enero, bien metida. Y bien metida llamando gente para conseguir que Trump fuera declarado presidente. Bien metida. Y es la esposa del juez. Y ellos dicen, él dijo que ellos no hablaban sobre esas cosas en la casa. Por favor. Se lo vamos a creer, ¿verdad? Acá sé que se necesitan los 3/5 de votos para aprobar a los que van a la Suprema Corte. Okay. O sea, que son mayorías especiales. Ajá. Sí, ¿y son vitalicios también o no? ¿Tienen término? No. Okay. Elizabeth, ¿tú querías decir algo? No, quería, pero no para esta, porque salgo un poquito del tema, no, dime. Que Carlos explicara un poquito mejor lo que dijo sobre el petróleo y sobre la carrera armamentista respecto de Trump y de Biden. A Carlos. Carlos, sí. Sí. Veo Carlos acá, no sé. Sí, Carlos. No, el tema, digo, en este momento, más allá de que si bien el Partido Demócrata en general y los republicanos en general han apoyado a Biden en darle apoyo al gobierno de Ucrania para pelear contra los rusos, digo, también se están viendo ciertas debilidades políticas, como en Europa ahora, que Alemania se tiró para atrás, Francia se tiró para atrás, y aparentemente quedó ahí, Noruega todavía no sabe qué hacer, quedó solamente España y Polonia. Polonia está muy jugada al apoyo a Ucrania. Pero en el Partido Republicano han habido voces, entre ellas Trump, en no ponerse a una guerra, porque lo que dijo Trump fue, nosotros estamos dando no sé qué cantidad de miles de millones de dólares a Ucrania. ¿Cómo se lo van a cobrar a Ucrania? Cuando termine la guerra se va a tener una economía totalmente destruida, una infraestructura totalmente destruida, donde posiblemente una parte de su país, la más industrializada que estaba contra Rusia, quede en manos de los rusos. Sí. Lo van a hacer igual que hicieron con Afganistán y con Irak. Los que hacen el dinero son Halliburton y esas compañías que son las que reconstruyen, las que vienen a reconstruir. Entonces, y ahora con el problema de la banca que explota paralelamente a la guerra, ¿no? Donde el gobierno tuvo que darle no sé cantidad de miles de millones a la banca para seguir funcionando. Y todavía no está. Y no está solucionado. Toda esa plata, ¿quién la paga? Juan Pueblo. Exacto. Sí, bueno, esa es la pelea en este momento que hay. Si bien en la prensa nuestra sale poco y nada, uno se tiene que tratar de entrar, de informar en las redes. Porque acá, y no es solo Trump, ¿sabes? Hay varios líderes que son, claro, el presidente del Senado, el portavoz del Senado por el Partido Republicano apoya la ayuda a Ucrania, pero son muchos líderes particulares
que han estado criticándolo y que le dicen que es un Exacto. estado de bienestar, que Ucrania es un estado de bienestar, que recibe y no va a pagar, ¿no? Sí, es lo que están diciendo. Y es cierto, no va a tener manera de pagar. Va a tomar mucho tiempo, pero se lo van a sacar. De que se lo sacan, pero no el gobierno, sino estas compañías que van a compañías de Estados Unidos, Raytheon y todas esas compañías son las que están haciendo el dinero, las que hacen las armas, Exacto. que están enviando, y luego los que van a reconstruir, que van a hacer la reconstrucción. Exacto. Tipo Plan Marshall o algo similar se va a aplicar. Sí, hay un par de estudios por ahí que si cortaran el apoyo a las empresas armamentistas, la ocupación aumentaría entre un 3 y un 4%. En Estados Unidos. Ah, el empleo. La desocupación aumentaría un 3 y un 4%. Bueno, ahora mismo están en empleo, no, o sea, hacen falta empleados en Estados Unidos, que es otra de las grandes ironías. No tienen suficientes empleados para las posiciones que hay, pero a la misma vez no quieren dejar entrar a los inmigrantes. Entonces están en ese dilema estúpido de que les hace falta, pero no los quiero. Los necesito, pero no los quiero. Pero también el nivel que tienen de estudio y eso, en este mundo tan cambiante. ¿Quiénes? ¿Los que entran o los estadounidenses? No, los americanos, obviamente. Sí, no. Ya les digo que la universidad está perdiendo toda su importancia y se está pidiendo cada vez menos y menos educación universitaria. De hecho, hay estados, que creo que se los voy a mostrar en la otra clase, que para ser como tienen necesidad de maestros, tantos maestros han dejado el magisterio porque la corriente nueva en Estados Unidos es que los padres se meten más y más y más en lo que pasa en la escuela. Tanto es así que una escuela privada en Carolina del Norte, creo que fue, acaban de echar al profesor, a la profesora, a la directora que era hispana, porque tuvo el atrevimiento de enseñarle a niños de sexto grado el David de Miguel Ángel, y eso es algo pornográfico, y la sacaron del trabajo. Eso fue, ayer lo leí, ¿ok? Entonces, todas esas cosas de los padres metidos, los padres ignorantes metidos diciendo en la escuela lo que hay que hacer, pues obviamente los maestros renuncian, dicen a la mierda, a mí no me pagan suficiente por esto, y se van. Entonces, ¿qué están haciendo algunos estados? Porque no tienen maestros. Con que estés matriculado en la escuela, ya te damos el trabajo para ser maestro. O sea, gente que lo que tienen son los 12 años de escuela, van a ir a dar clase a niños. O sea, como si eso fuera ir a freír, a hacer hamburguesas en un negocio, ¿no? Tienen otro problema también, Estados Unidos, a nivel de las Fuerzas Armadas. Digo, a medida de que la guerra se va tecnificando a nivel de computadoras y eso, no estaban teniendo personal que supiera interpretar un teclado de computadora. Correcto. Entonces, se le mandó a las empresas que trabajan de que, yo qué sé, un teclado de computadora fueran 2 botones, entrada y salida. Cosa de que yo miro la pantalla, aprieto un botón, entrada, tiro un cohete, y no. Digo, de simplificarle, claro, todo eso significa también tener gente atrás que sepa hacer eso y llegar a esa conclusión. O sea, el lío que tienen es muy grande desde el punto de vista intelectual. Hasta este año que pasó, para entrar al ejército había que terminar la escuela, ¿no? Todo lo que ustedes le llaman el bachillerato, había que terminarlo. Se acabó, lo eliminaron. Ahora pueden entrar sin bachillerato. Entonces ahí va a pasar lo que dice Carlos. Entonces, ¿cómo esas personas van a manejar información sensitiva, tomar decisiones importantes, si ni siquiera entienden correctamente las cosas y apenas leen y entienden, ¿no? Entonces tú, wow, o sea, no, por eso es que yo les digo, no pinta bien. Aparte, una anécdota que Estados Unidos lo trató de disimular. Tenían un modelo de avión, el famoso F-16, no sé si alguien sabe yo no sé eso, pero de cosas de guerra. Yo porque me gusta y veo y quiero, lo iban a sacar por el famoso F-22, F-35, que son los últimos aviones de última generación, pero se empezaron a dar cuenta que enseñarles una tecnología nueva a los pilotos para manejar el F-22, el F-35, que son invisibles y todas esas hierbas, se empezaron a dar cuenta que tenían que repreparar, educarlos totalmente. Educarlos de vuelta a los pilotos. Entonces, ¿qué fue?
Bueno, potenciaron más un avión viejo, lo hicieron nuevo, y bueno, y ahí anda el F-16, te lo quieren... Y claro, como empezaron a producirlo de vuelta, se lo quieren vender a todo el mundo ahora. Ok. Sí, sí, no lo pueden complicar mucho porque entonces Uruguay la lo va a gente comprar. Wow, ¿sí? ¿Uruguay le va a comprar? Sí, ya vamos nosotros a comprarle, no te preocupes, no van a perder plata. Tema que van en... ¿Para qué falta hace? No sé. Unos cuantos millones de dólares. Por supuesto que lo digo en broma, pero... Sí. No, de acuerdo. Sí, bueno, pero son cosas que no las, como que nos, ¿cuál es el futuro? Yo lo que quisiera preguntarle a alguien que tiene suficiente poder decirle, pero venga, ¿cuál es tu plan de futuro cuando tengas toda esta gente ignorante? ¿Quién tú crees que va a manejar todo, verdad? Me imagino la élite. Siempre va a estar la élite, que son los que sí van a ir a la universidad y se van a graduar, y esos son los que tomarán el control de las decisiones importantes. Porque en el ejército, la inteligencia del ejército, ¿quién la maneja? Entonces, encima, los que están educados se le están convirtiendo en whistleblowers, que son los que, no sé cómo le dice eso en español, los que dicen las cosas, los que salen a Wikileaks, los que le dieron la información a Wikileaks. ¿Cómo se llama esa gente? A los que hacen eso. No sé en español cómo se dice. ¿Cómo se dice milagro? ¿Sabe? No sé. No, los que, no sé. Se llama whistleblower, los que pitan, los que hacen el Los pito. que se oponen a... Sí, pero lo dicen, salen y sacan información de las computadoras y se la mandan a Wikileaks, se la mandan a otra gente. Tienes a los dos, Snowden era de inteligencia del gobierno, y también la que es ahora la muchacha, se me olvidó el nombre ahora, pero la que después se cambió el sexo y todo eso, que estuvo presa, también ella era a cargo de inteligencia. Los más inteligentes, cuando ven lo que están haciendo, también se les van en contra. Entonces... Tuvieron, tu país tuvo una espía famosa, una puertorriqueña. Ah, sí, que le espiaba para Cuba. Que espiaba para Cuba. Sí. Ahora recién la liberaron. Sí, la liberaron este año o el año pasado. Sí, sí, y estaba a cargo de inteligencia también, algo de inteligencia, ¿no? Sí. Sí, sí. Durante 20 años. Logró pasó el sedazo y después estaba allí. Pasa. Pero tuvo muchos años. Son cosas que no sé qué piensan hacer, o sea, el plan a largo plazo, porque si cada vez menos personas se preparan educativamente y si cada vez los maestros saben menos, o sea, que enseñan menos, porque no les queda de otra, si no tienen preparación no pueden enseñar, entonces, ¿cuál es el futuro que ven? Los picapiedras, o sea... No entiendo cuál es el plan. Tener no sé, siervos que trabajen y ya, no sé. Y bueno, en cierta medida ya lo existe. Es que justamente eso forma parte de las decadencias de todo, ¿no? De los imperios. Sí, la parte del apogeo y después la parte de decadencia, que es esta etapa. Es esta que estamos, y aparece otro y así la historia se va sucediendo, ¿no? Exacto, es correcto. Gracias por traerme al tema de la clase, que es la hegemonía que está en decadencia, ¿no? Y claro, la decadencia te puede demorar 100 años fácil, ¿no? Pero se está yendo mucho más rápido. No, ahora es todo más rápido. Sí, está... Creo que todo es más rápido. Sí. Pero es peligrosa una decadencia de Estados Unidos cuando tiene bombas atómicas, ¿no? Por supuesto, nadie está diciendo que no, al contrario. No, de acuerdo, de acuerdo. Pero es la decadencia. Y aparecerá otro y dentro de tantos años tendrá su decadencia, su apogeo, su decadencia, y aparecerá otro. Así es la historia del mundo. Sí. Lo que pasa a medida que vamos avanzando, los procesos son más rápidos. Sí. Cierto. Como tú dices, tienes armado un país que, o sea, armado hasta los dientes, pero sin el conocimiento que solía tener, es muy peligroso. Sí. Esta semana dijo también DeSantis, el gobernador DeSantis, que es el gobernador de la Florida, que salió y dijo que definió a Rusia, dijo que era una estación de gasolina, o como ustedes le dicen acá, estación de nafta. De nafta. Una estación de nafta con armas nucleares. Sí. Que eso era Rusia. Es una estación de nafta con armas nucleares. Así lo definió. Tipo está. Bueno, Kissinger en el 74 dijo algo similar, que la Unión Soviética eran campesinos con bombas atómicas. Sí, bueno. Mi hija dice estuvo lejos
no estuvo lejos en la caricatura. Ajá, mi No hija estuvo dice lejos. que Puerto Rico, que mi país es Haití con tecnología. Ay, pobrecita Haití. Bueno, Yo pensando en lo que dice Ariel, Ajá. los egipcios estuvieron más de 4000 años. En ese sí, sí. Pero Los Estados romanos Unidos ha sido muy tuvieron- corto. Estados Unidos no tiene Y 300 años de marcharon. existir. Nosotros apenas llevamos 2000. Sí, pero si Claro, uno se pero pone lo a que pensar Lo que dice Ariel ahora es distinto. Digo, hoy marchamos a otro ritmo, ¿no? a otra cosa. Vamos a Y un ritmo mucho más, más acelerado. mucho más rápido. Sí. Por eso, afirmando eso. Pero Ah, Estados es como Unidos, Estados como el Unidos no va a clima, llegar a el los Quizás clima. eran más lentas. Claro. Bueno, el Exacto. clima y en la ecología es lo mismo. Todos los procesos de deterioro de los distintos claro. ecosistemas se daban en millones de años, en cientos. Ahora se están dando más rápido. Por Exacto. la acción del hombre, por un lado, y bueno, por Y la otras tecnología que nos permite también Claro, hacer cosas claro. más rápido. Claro. Si Estados Unidos tendría que llegar hasta el año 2076 como país unido para llegar a los 300 años. O sea, no tiene 300 años de existencia. Claro, ustedes son un país joven, Uruguay también es un país joven, pero para lugares como mi isla, mi islita pequeñísima, existía ya como colonia española desde el 1508. Entonces tenemos una historia mucho más antigua y sin embargo no tenemos el poder. Esta gente tuvo el poder rápidamente, ¿verdad? Por el término de lo que vamos a hablar en la otra clase, que ya vamos a empezar a hablar de los temas de esta clase, que vamos a ver lo primero que es ese final del siglo XIX y principio del siglo XX, cuando se va a industrializar. Y esa industrialización es lo que va a permitir que Estados Unidos se convierta en un país importante, porque sin la industrialización no hubiera sido nunca un país importante. Con todo y el terreno que tenía, hubiera sido un país agrícola, ¿verdad? Hubiera tenido otro, pero no, la industrialización es la que va a ser la clave, ¿verdad? En este periodo que vamos a ver. Y bueno, en la otra clase vamos a entrar con eso. Nada más les recuerdo que el viernes que viene no nos reunimos. Y voy a tratar de acordarme de mandar otra vez un textito o alguien que me ayude y se lo recuerde a todo el mundo si se me olvida, porque yo estoy ese día ya de vuelta, pero ese día no nos reunimos. Entonces no nos veríamos ni ese día por mi tontería, ni el otro viernes porque sería el día de Viernes Santo. Semana de Turismo. Viernes Santo. O sea que nos vemos el 14. Exacto. Sí. Exactamente. El 14 de abril. Dale, sí, no tienen asignación, no tienen que traer un ensayo ni nada de eso, por suerte. Así que... No tenemos deberes. Sí, como le gusta hacer a los profesores, que le dan los deberes cuando tienen las vacaciones para joderlos. Pero no, qué suerte. Nada, pues nos vemos entonces, los dejo acá y que estén muy bien. Okay, buena semana de turismo. Buen viaje. Y felices Pascuas a todos. Gracias. Gracias. Descansen de descansar, como dice mi marido, que también está retirado. Dice, yo descanso de descansar, necesito un descanso de descansar. Así que dale, que estén todos bien, ¿ok? Cuídense. Chao. Nos vemos.